Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Soy su hermano Juan Carlos Soto. Este es su programa Hablemos de la Biblia, un programa transmitido directamente desde www.radiobendición.cl. Una consulta. ¿Usted es de aquellos hermanos que piden la doble porción del Espíritu Santo? ¿Sabe de aquellos hermanos que piden la doble porción del Espíritu Santo? Pues bien, en esta tarde vamos a hacer una suerte de mini estudio para soslayar o darle un poco de luz a este tema. ¿De qué se trata esto de la doble porción del Espíritu Santo? Si es viable para nosotros, si eso se quedó en el tiempo antiguo, si en algún momento fue viable, lo vamos a ver en esta ocasión en su programa Hablemos de la Biblia. Por si se me olvida, si usted desea tener lo que vamos a hacer a continuación, puede entrar a la página de Facebook Apología Bíblica y descargar sin ningún problema este estudio donde hay varios versículos que a usted le pueden servir. ¿De dónde aparece esto de la doble porción del Espíritu? Seguramente usted ya empieza a buscar los versículos en la cabeza y se recuerda esa conversación entre Eliseo y Elías. Esta conversación que se encuentra bíblicamente establecida en Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 9 al 10. Y lo vamos a leer para ver qué dice. Y lo leeremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Esas son las palabras. De ahí se extrae todo este concepto de la doble porción del Espíritu. Obviamente, del Espíritu Santo. La expresión doble porción en la Biblia se utiliza en relación con el primogénito, que por ley heredaba el doble de la propiedad de su padre. También se convertía en el responsable de ser el jefe espiritual de la familia y responsable de perpetuar las promesas del pacto mosaico de Dios. Es decir, el pacto que hizo Moisés con Jehová. Técnicamente tendríamos que decir que el pacto que hizo Jehová con Moisés. Deuteronomio 21:17 dice: sino que se reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él pertenece el derecho de primogenitura. Eliseo trata a Eliseo de padre. Segunda de Reyes 2:12 dice: lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Eso de rasgó en 2 pedazos es lo que nosotros entendemos que rasgó vestiduras. Cuando sucedían situaciones muy fuertes en la vida de los siervos de Dios, incluso políticamente, también tomaban sus vestidos y los rasgaban. ¿Qué sucede con esto? Elías tenía una escuela de profetas y Eliseo quería ser el primero entre ellos, como si fuera una familia, y Eliseo fuera su padre. Este deseo no era motivo por orgullo, sino por un gran celo de las cosas de Dios. Tenía una suerte de escuela de profetas.
donde no tan solo estaba Eliseo, sino que habían 50 más. Por lo menos así sigue el relato en Segunda de Reyes. Y Eliseo trata de padre a Elías y da a entender que son una familia. Y esta primogenitura del primer hijo le da derecho a una doble porción de la heredad del padre. Entonces, Eliseo tiene ese concepto de familia en relación a la petición hecha: yo quiero la doble porción de tu espíritu. Sigue el relato, dice, Segunda de Reyes 2:2. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel, a diferencia de los 50 profetas que se mantenían a cierta distancia de Elías. Ahí están los 50 estudiantes o profetas o hijos de profetas que andaban con Elías y Eliseo. Pero Eliseo tenía esa particularidad de que él no se apartaba de su maestro, de su mentor, ¿cierto? De su ícono. No se apartaba de él. Andaba a todos lados. Donde fue Elías, fue Eliseo. Segunda de Reyes 2:6 dice: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Siempre andaban juntos. El hecho de que Eliseo hizo más milagros que Elías no nos enseña que cuando él le dijo a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, estuviera pidiendo más poder o más del Espíritu Santo, sino simplemente que él fuese el sucesor de Elías para llevar a cabo el importante ministerio que el profeta tenía en la tierra. Él quería tener una proyección del ministerio de Elías. Una proyección. Era como si él tomara el puesto del padre como primogénito cuando el padre ya no estuviera presente. Por lo que sabemos sobre la vida de Eliseo y su ministerio, es evidente que no era una solicitud de orgullo personal o de ganancia egoísta. En cambio, fue la petición de un hombre que responde al desafío y a las necesidades del día. Era un hombre que quería ser usado por Dios y para la gloria de Dios. Y fue un hombre que muestra su fe al aceptar la responsabilidad y hacer la voluntad de Dios en su vida. Eliseo quería ser el hijo espiritual primogénito de Elías y servir al Señor como Dios lo había llamado. Eliseo tenía los mismos deseos que tienen todos los siervos de Dios, y es ir más allá de lo que se pide por amor a Dios. Él sabía que Dios había dado algo mucho mejor que lo que tenemos en este mundo caído. Él quería ir más allá. Él se estaba esforzando. El esforzarse es ir más allá de la fuerza. Y lo que estaba pidiendo Eliseo era el poder para hacer ese trabajo, de hacer un esfuerzo, de ir más allá de lo que le estaban pidiendo. Note que el versículo 9 del segundo capítulo de Reyes utiliza la palabra espíritu con minúscula, por ser parte del espíritu humano. Y en el verso 16 utiliza la palabra espíritu con mayúscula para denotar que este espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el espíritu que pedía Eliseo no era una segunda porción del Espíritu Santo, sino una revelación y mayor desarrollo del ministerio del profeta, al cual quería él reemplazar. De hecho, las palabras de Eliseo son claras: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
La frase es clara: de tu espíritu, no del Espíritu de Dios. ¿Por qué los cristianos no debemos de orar pidiendo la doble porción? En primer lugar, porque la doble porción no se refiere a un doble poder, o una doble presencia, o una doble llenura del Espíritu Santo, que es lo que la mayoría de los cristianos creen y buscan. En segundo lugar, porque la doble porción es una bendición que recibe el primogénito. La doble porción es una posición, y ya la tenemos en Jesucristo. Ya la tenemos. Esas posiciones especiales, como hijos de Dios, ya somos herederos y coherederos, como lo vamos a ver en algunos versículos más adelante. En Cristo somos primogénitos y herederos de todo lo del Padre. Hebreos 12:23 dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos. Romanos 8:17 reza de esta manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Los hijos de Dios no podemos pedir algo que ya somos y ya tenemos. Somos herederos y somos primogénitos. En Jesús nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales. Efesios 1:3 dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Lugares celestes, lugares celestiales. Dios nos ha dado en Cristo toda la bendición, todo el poder, toda la unción, toda la fuerza para desarrollar los dones, talentos y ministerios. En Él tenemos la fuerza, poder, autoridad para hacer la voluntad de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer en las Escrituras y vivirla por fe. La razón por la que muchos cristianos hoy día viven vidas vacías es porque desconocen la verdad de Dios, porque no leen y estudian la Biblia, y son víctimas de malos maestros y falsos profetas que los engañan con doctrinas que lo único que hacen es esclavizarlos a sistemas religiosos, pudiendo ser libres en Cristo. Y por último, no nos olvidemos que el Espíritu Santo no habita, en este caso no habitaba, en los profetas. Por lo tanto, es imposible que Eliseo le pidiera una doble porción del Espíritu Santo, sino que venía sobre ellos, los capacitaba para entregar el mensaje y nada más. Si usted se recuerda, hay frases célebres como las que vienen, pueden ser segunda de Crónicas 24:20, que dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Vino sobre Zacarías. Ezequiel 31: y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Primera de Crónicas 22:8: mas vino a mí palabra de Jehová diciendo. No nos olvidemos que el momento en que el Espíritu Santo de Dios, obviamente con mayúscula, se queda en nuestro corazón, eso sucede en Hechos capítulo 2, en el advenimiento del Espíritu Santo. Él ya se queda con nosotros. Esa fue la promesa de Jeremías 31 al 34. Que el Espíritu Santo entraría en nuestra vida, nos sellaría y se quedaría en nuestro corazón como un nuevo u otro consolador. Entonces, si alguien recibió el espíritu que tenía Elías con minúscula, su marca, su sello, su impronta, su denuedo, su fuerza, su valentía,
fuera de Eliseo, para que la pidamos nosotros, fuera de Eliseo, ese fue Juan el Bautista. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Mateo 11:13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Pero eso no se repetirá en ninguno de nosotros, porque Dios no da su espíritu por partes, como para pedir una segunda porción. Alguien diría: mira, tú aceptaste a Jesucristo, según Efesios 1:13, el Espíritu Santo entró, pero ahora tú necesitas una doble porción. Eso es antibíblico, eso no existe, eso no es para nosotros, porque el Espíritu Santo no se da por medidas, ni por porciones. Juan 3:34 dice: porque aquel a quien Dios ha enviado hablará las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Nos dice que Dios nos da el Espíritu por medida, por lo tanto no hay doble medida o doble porción. En todo caso, ninguno se ha levantado después de Juan el Bautista, ni se levantará para que ya no pidamos más algo que no es viable entregar en este tiempo. Y por último, quizás para reflexionar, pensar o meditar, ¿para qué pedir una doble porción del Espíritu Santo si a veces no sabemos qué hacer con una? Hermanos, que el Señor les bendiga. No se olvide, si usted desea copiar o imprimir lo que hemos hecho, que sirva para la conversación, que sirva para conversar con nuestros pastores, con los diáconos, con los maestros, con los predicadores, sobre este tema de la doble porción del Espíritu Santo. Lo que hemos hecho ahora no es la panacea, no es la verdad absoluta, pero que sirva para conversar y para crecer en el Señor. Que el Señor les bendiga. Este ha sido su programa Hablemos de la Biblia. Buenas tardes y que el Señor les bendiga.